Cariño, él no es el indicado para ti, dijo mi mamá cuando vio a mi prometido. Yo estaba furiosa y fui a conocer a sus padres, pero lo que vi allí. El sol del atardecer se colaba entre los olmos que bordean la tranquila calle de West Hartford, pintando las aceras de un suave dorado. Lauren Hayes se ajustó el vestido por tercera vez en el espejo del pasillo, con el corazón latiéndole un poco demasiado rápido. El día de hoy importaba. No era solo otra cita o una cena casual. Este era el día en que le presentaba a Eric a la persona más importante en su vida. Si las cosas salían bien, marcaría el comienzo de algo más grande, algo permanente. «Estás preciosa, cariño», llamó Margaret desde la cocina, su voz cálida como siempre. Lauren sonrió nerviosamente a su reflejo, alisando un mechón de cabello rebelde. «Gracias, mamá. Debería llegar en cualquier momento». Cuando sonó el timbre, su estómago se revolvió. Eric estaba en el porche con una camisa impecable y pantalones de vestir. En todo el abogado sereno y seguro de sí mismo del que se había enamorado. «¿Lista?», preguntó él con una sonrisa suave, tomándola de la mano. «Más que lista», suspiró ella, haciéndolo pasar. El aroma familiar a canela y libros viejos los envolvió al entrar en la sala de estar. Margaret apareció, secándose las manos en un paño de cocina, su rostro iluminándose al ver a su hija. «Debes ser Eric», dijo cálidamente. «Entra. Entra». Se sentaron en la mesa de la cocina. Una tetera de té de manzanilla humeaba entre ellos y un plato con las famosas galletas de limón de Margaret estaba en el centro. La conversación comenzó fácilmente. Margaret le preguntó sobre su trabajo y Eric habló con confianza sobre su carrera en un bufete de abogados de Hartford, su enfoque en litigios corporativos y sus planes de llegar a ser socio algún día. Habló de la importancia de construir una base familiar estable, de administrar los recursos sabiamente, de mantener todo bajo control para asegurar una buena vida. Lauren escuchaba con admiración, asintiendo, añadiendo un detalle aquí y allá para asegurarse de que nada fallara. Para ella, él era todo lo que había esperado, estable, inteligente y confiable. Margaret escuchaba en silencio, sonriendo y asintiendo en todos los momentos adecuados. Pero Lauren notó el sutil cambio en la expresión de su madre. La calidez en sus ojos se atenuó, reemplazada por una especie de atención distante, como si estuviera buscando algo bajo la pulida superficie de Eric. Aún así, la tarde transcurrió agradablemente. Se rieron de las peculiaridades infantiles de Lauren, compartieron historias sobre los inviernos de Hartford y las ferias de verano de los pueblos pequeños. Margaret ofreció más galletas. Eric elogió su té, y todo en la superficie se sentía tal como Lauren lo había imaginado. Después de una hora, Eric miró su reloj y se levantó. «Deberíamos irnos». «Tenemos reservaciones para cenar», dijo, besando a Lauren ligeramente en la mejilla antes de volverse hacia Margaret. «Fue un placer conocerla, señora Hayes». «El placer fue mío», respondió Margaret con una sonrisa educada. «Conduzcan con cuidado». Cuando la puerta se cerró tras él, la casa pareció volverse más silenciosa. Lauren se quedó en el pasillo, repasando la tarde en su mente, esperando que su madre dijera lo maravilloso que era él. En cambio, Margaret se quedó junto a la ventana, contemplando la luz que se suavizaba. «¿Y bien?», insistió Lauren, tratando de ocultar su entusiasmo. Margaret exhaló lentamente, doblando el paño de cocina en sus manos. «Es impresionante», dijo con cuidado. «Refinado, exitoso». «Pero, Lauren», se volvió para mirar a su hija, con una expresión tierna pero preocupada, «hay algo en él, algo frío. No puedo explicarlo del todo, pero está ahí. Mi corazón se siente inquieto». Lauren parpadeó, sintiendo una opresión en el pecho. «¿Frío? Mamá, él solo es serio. Es reflexivo. Eso es algo bueno». «Quizás», concedió Margaret suavemente. «Pero la intuición de una madre rara vez se equivoca. Por favor, cariño, no te apresures. Piensa con cuidado antes de tomar decisiones que no puedas deshacer». Las palabras dolieron más de lo que Lauren esperaba. Un nudo se le formó en la garganta, no de ira, sino de decepción. «Lo amo», dijo en voz baja. «Sé lo que estoy haciendo». «Sé que crees eso», dijo Margaret con delicadeza. «Solo prométeme que prestarás atención».
Lauren se apartó, con la mandíbula tensa. No necesito que me adviertan, mamá. Eric y yo estamos bien. Mañana vamos a casa de sus padres en los suburbios. Es hora de que los conozca. Margaret dudó, luego asintió lentamente, sus ojos todavía nublados por la preocupación. Está bien, solo ten cuidado, Lauren. Lauren forzó una sonrisa, pero por dentro la frustración burbujeaba. Su madre no entendía. Eric era todo lo que siempre había querido, y mañana lo demostraría. Mientras el sol se ponía y la cocina se sumía en un suave crepúsculo de verano, Margaret se quedó sola junto a la ventana, observando a su hija retirarse a su habitación, con el corazón apesadumbrado por un temor silencioso que no podía nombrar. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, el tipo de día de verano que parecía vibrar con posibilidades. El cielo se extendía infinitamente sobre sus cabezas, bañado en un suave azul aciano, y el aire transportaba el leve aroma de la hierba recién cortada y el asfalto cálido. Lauren estaba sentada en el asiento del pasajero del elegante sedán negro de Eric, con las manos cruzadas en su regazo, observando cómo las calles familiares de Hartford daban paso a las tranquilas y sinuosas carreteras de los suburbios de Connecticut. Las flores silvestres se mecían perezosamente a lo largo de la carretera, y los campos dorados más allá ondeaban como seda con la brisa. Sintió un destello de emoción en lo profundo de su pecho. Hoy era otro hito, conocer a sus padres, ser bienvenida a su mundo. Te caerán bien, dijo Eric, mirándola con una sonrisa tranquilizadora mientras el coche avanzaba por la autopista. Son tradicionales, pero son buena gente. Valoran el orden y el trabajo duro. Así es como me criaron a mí. Estoy segura de que me caerán bien, respondió Lauren, devolviéndole la sonrisa, aunque no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Solo sé tú misma, añadió, y luego hizo una pausa como si lo reconsiderara. Bueno, quizás ten algunas cosas en cuenta. Mis padres son especiales con su casa. Le dedican mucho cuidado. ¿Cómo qué?, preguntó ella con ligereza. El tono de Eric cambió sutilmente, volviéndose más preciso. Por ejemplo, no pises el césped. Están muy orgullosos del césped, y odian que la gente se salga de los caminos. Y si ves árboles frutales o plantas, no arranques nada. Te lo ofrecerán si quieren que lo tengas. Simplemente son así. Lauren se rió suavemente. Está bien. No planeaba saquear el huerto. Él no se rió con ella. Sé que suena un poco estricto, dijo, pero tienen sus formas. Todo tiene su lugar. Es como siempre han hecho las cosas. Ella asintió, ignorando la leve inquietud que se apoderaba de ella. La gente rica a menudo tenía sus excentricidades. No era extraño. De hecho, había algo encantador en las personas que se preocupaban tan profundamente por el orden y la tradición. Al dejar la carretera principal, el paisaje se volvió más tranquilo y refinado. Majestuosos arces bordeaban los caminos, sus hojas brillando a la luz del sol. El aire olía débilmente a madreselva y mantillo de cedro. Luego, cuando el coche giró hacia un largo camino privado enmarcado por portones de hierro forjado, Lauren sintió que se le cortaba la respiración. La finca de los Bitman se desplegó ante ellos como una página arrancada de una revista de jardinería. Un amplio césped se extendía en perfecta simetría, ni una brizna de hierba fuera de lugar. Los parterres de flores florecían en patrones precisos, un derroche de color contenido dentro de bordes geométricos. Incluso la grava del camino parecía deliberadamente rastrillada en líneas ordenadas. En el centro de todo se alzaba una majestuosa casa de estilo colonial blanca, con sus contraventanas negras impecables y su porche delantero cubierto de hiedra. «¡Guau!», murmuró Lauren. «Es preciosa». Los labios de Eric se curvaron en una pequeña y satisfecha sonrisa. «Les gustan las cosas así». El coche se detuvo cerca de la entrada circular, donde un hombre y una mujer esperaban. Robert Bitman, alto y de hombros anchos incluso a sus 60 años, tenía una presencia imponente que le recordó a Lauren a un juez entrando en una sala de tribunal. Diane, con un vestido de lino pálido y perlas, irradiaba calidez, o algo que parecía calidez, mientras los saludaba con la mano. «Lauren, bienvenida», dijo Diane alegremente mientras salían. «Hemos oído mucho sobre ti». «Es un gran placer conocerlos por fin», respondió Lauren, estrechándole la mano.
Robert le ofreció un firme apretón de manos y una sonrisa educada. Nos alegra que estés aquí. Eric nos ha dicho que te va bien con tu trabajo de diseño. Me encanta, dijo ella. Es gratificante de formas que nunca esperé. Eso está bien, respondió Robert simplemente. Sus ojos se detuvieron en ella un instante más de lo que parecía necesario antes de volverse hacia la casa. Vamos, te mostraremos los alrededores. Caminaron por los jardines, con Diane señalando sus rosas y los lechos de hierbas que cuidaba ella misma. Todo era tan prístino que parecía casi irreal, como entrar en un mundo donde nada estaba fuera de lugar. Lauren se encontró caminando con cuidado, extremadamente consciente de sus pasos sobre los senderos de piedra, recordando la advertencia de Eric sobre el césped. Mientras se acercaban a una hilera de hortensias, el sonido de unos pasos se aproximó desde más allá del portón. Un hombre con botas de trabajo y una camiseta manchada de sudor, quizás un vecino, llamó con vacilación: «Buenos días, Robert. Siento molestarte. Se me pinchó una llanta del coche a una milla de aquí, y me preguntaba si podría pedirte prestada tu bomba de aire para llegar al taller». La postura de Robert se tensó. «Deberías tener una propia», dijo él de manera uniforme, con un tono cortante. «Estamos en un momento familiar. Tendrás que arreglártelas». El hombre se movió incómodamente, murmuró una disculpa y se alejó por el camino. Diane no levantó la vista de sus rosas. Eric no dijo nada. Lauren se quedó helada por un momento, una punzada incómoda instalándose en su pecho. El vecino no parecía prepotente, solo necesitado, pero rápidamente sofocó el pensamiento. Esta no era su familia, no era su lugar. «Las rosas son preciosas», murmuró, forzando una sonrisa. Diane miró por encima del hombro y le devolvió la sonrisa como si nada hubiera pasado. «¿Verdad que sí? Tengo una pasión por mantener las cosas en orden. Verás que es algo que valoramos aquí». Lauren asintió, aunque la palabra orden ahora resonaba de manera diferente en sus oídos. Continuaron el recorrido, pasando por el invernadero, la fuente de piedra, los huertos meticulosamente alineados. Dondequiera que miraba, reinaban la simetría y la precisión. Para cualquier otra persona podría haber parecido el paraíso. Para Lauren, comenzaba a sentirse como algo más, un lugar donde nada se atrevía a crecer más allá de su espacio asignado. Mientras se adentraba en el cuidado jardín, la cálida brisa de verano agitó el bajo de su vestido. Inhaló profundamente, obligándose a relajarse. Era hermoso aquí, se recordó a sí misma. Perfecto, incluso. Y, sin embargo, en algún lugar debajo de esa perfección, algo inquieto había comenzado a agitarse, algo que no podía nombrar. Y mientras la voz de Diane se adelantaba, brillante y agradable, Lauren no tenía forma de saber que, al final del día, este mundo inmaculado revelaría su verdad más oscura. La mesa bajo el extenso roble parecía sacada de una revista de estilo de vida. Una larga extensión de madera pulida cubierta con un mantel de lino impecable, la luz de la tarde filtrándose a través de las hojas de arriba y proyectando patrones moteados sobre los platos. Cuencos de ensalada fresca hecha con verduras recogidas esa mañana brillaban con aceite de oliva y hierbas. Una hogaza de pan dorado y crujiente reposaba junto a un bloque de mantequilla casera. Había frascos de la compota de manzana de Diane y jarras de sidra fría prensada del huerto justo más allá de la valla. Todo, cada plato, cada adorno, había sido colocado con un cuidado meticuloso. Lauren se sentó entre Eric y Diane, con las manos cruzadas pulcramente en su regazo mientras intentaba asimilar la escena. «Es todo tan hermoso», dijo sinceramente. «Y delicioso. No puedo creer que hayan hecho tanto ustedes mismos». Diane sonrió ante el cumplido. «Oh, no dependemos de las tiendas para las cosas que podemos producir nosotros mismos», dijo. «Así no nos criaron a Robert y a mí. Nuestros padres vinieron de la nada. Todo lo que ves aquí, la casa, la tierra, esta mesa, fue construido con trabajo duro y disciplina». Robert, sentado a la cabeza de la mesa, asintió con aprobación. «La gente de hoy en día espera que le den las cosas hechas», dijo, cortando un tomate con deliberada precisión. «Pero nosotros creemos en ganar lo que tenemos. Así es como se construye el carácter, manteniendo las cosas en orden y asumiendo la responsabilidad de cada detalle». Lauren sonrió educadamente y tomó el pan.
Pero algo en sus palabras hizo que se le revolviera el estómago. Diane continuó, con un tono ligero pero deliberado. Y le hemos enseñado lo mismo a Eric. Siempre ha estado centrado, nunca ha sido de los que van a la deriva. Por eso tiene éxito. Por eso será un buen cabeza de familia. Se volvió hacia Lauren con una sonrisa cómplice. Esperará lo mismo de su pareja, por supuesto. Lauren tragó saliva, sin saber cómo responder. Creo que los valores compartidos son importantes, dijo con cautela. El respeto, la amabilidad, la paciencia, eso también importa. Oh, por supuesto, dijo Diane, agitando una mano con desdén, pero eso se da por sentado. Lo que separa a las familias fuertes de las débiles es la estructura, los límites, el entender el lugar de cada uno. La palabra lugar permaneció en el aire más tiempo del que debería. Lauren tomó su vaso de sidra, esperando que la dulzura fresca se llevara la repentina sequedad de su garganta. Robert señaló las hileras de verduras más allá del jardín. ¿Ves esos tomates? Ni uno solo creció por accidente. Cada planta fue podada, regada, moldeada. Por eso son perfectos. Es lo mismo con una familia. Si se la deja desatendida, crece salvaje e inútil. Diane se rió suavemente, como si la metáfora fuera encantadora. Lauren forzó una sonrisa, pero su corazón había comenzado a latir un poco más fuerte. Se encontró pensando en las palabras de su madre. Hay algo frío en él, algo que no puedo explicar. Miró a Eric, esperando una sonrisa tranquilizadora, pero él no la estaba mirando. La estaba observando, estudiándola como si tratara de decidir si ella pertenecía a este mundo de precisión y control. Sus ojos no eran cálidos, estaban midiendo, y cuanto más se detenían en ella, más expuesta se sentía. Han hecho un trabajo increíble, dijo alegremente, tratando de apartar el pensamiento. Todo aquí es tan perfecto. La perfección no ocurre por accidente, dijo Robert. Requiere disciplina. Requiere saber cuándo ser firme. Dejó su tenedor, su expresión pensativa. Demasiada blandura en los jardines o en las familias lleva a la ruina. Una brisa agitó las hojas sobre ellos, pero Lauren no sintió su frescura. El aire parecía más pesado ahora, presionando contra su piel. Diane sirvió más sidra en su vaso, su sonrisa inalterada. Estamos orgullosos de lo que hemos construido aquí, dijo. Orgullosos de los valores que hemos transmitido. Eric entiende la importancia del legado. Eric no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio entre ellos hablaba por sí solo. Lauren intentó llevar la conversación hacia temas más ligeros, su trabajo, la exposición de arte que había ayudado a diseñar, un viaje reciente a la costa. Diane escuchaba cortésmente, pero sus respuestas eran breves, llevando el tema de vuelta a la casa, a la tierra, a la familia Bittman y todo lo que habían logrado. Los cumplidos de Lauren, aunque sinceros, se sentían inadecuados, tragados por una marea de autocomplacencia que parecía llenar cada rincón del jardín. Cuanto más tiempo pasaba sentada allí, más consciente se volvía de una corriente subterránea que no había notado antes, un frío bajo la apariencia soleada, una leve corriente de juicio que se abría paso a través de cada palabra. No era hostil, no abiertamente, pero estaba ahí. Un mensaje sutil. Así somos nosotros. ¿Puedes ser tú así también? Miró a Eric de nuevo. Seguía en silencio, seguía observando, sin sonreír, sin tranquilizar, solo evaluando. Y en ese momento, la advertencia de su madre resonó más fuerte que nunca. Robert estaba a punto de tomar otra rebanada de pan a mitad de una frase cuando algo a lo lejos captó su atención. Su mano se congeló. La conversación se detuvo. Su mirada se endureció, dirigiéndose hacia el borde lejano de la propiedad. Sin decir palabra, empujó su silla hacia atrás y se levantó. ¿Qué pasa?, preguntó Diane, su voz aún ligera, pero con un hilo de tensión. Robert no respondió. Miró a lo lejos por un instante, apretando la mandíbula. Luego, con un murmullo de disculpen, se dio la vuelta y cruzó el césped a grandes zancadas, sus pasos decididos y rápidos. Lauren parpadeó, sorprendida por el cambio repentino. ¿Está todo bien?, preguntó. La sonrisa de Diane regresó al instante. Demasiado rápido. Estoy segura de que no es nada.
A Robert simplemente le gusta vigilar las cosas. Eric no dijo nada, su mirada siguiendo la figura de su padre que se alejaba. Lauren trató de calmar la inquietud que le erizaba la piel, pero el hechizo de la tarde idílica se había roto. Algo estaba sucediendo, algo que no entendía. Y mientras la figura distante de Robert desaparecía detrás del huerto, un delgado hilo de pavor comenzó a tejerse a través del aire quieto del verano. Un sonido agudo y de pánico atravesó la quietud, fino y alto como un pájaro atrapado en una trampa. Lauren se congeló, con el tenedor a medio camino de la boca. Diane se detuvo a mitad de una frase. Incluso la mirada de Eric se apartó de ella, siguiendo la dirección en la que Robert había desaparecido momentos antes. El grito se oyó de nuevo, más cerca esta vez, y luego el sonido de pies arrastrándose y una voz áspera que cortaba la tranquila tarde. Cuando Robert regresó, no estaba solo. En una mano, sostenía un palo parecido a una rama, con la corteza lisa. En la otra, arrastraba a un niño pequeño por el cuello de su camiseta. El niño no podía tener más de 10 años. Sus mejillas estaban surcadas de suciedad y lágrimas, sus piernas tropezando para seguir el ritmo de las largas zancadas de Robert. Unas pocas peras de color verde pálido cayeron de sus bolsillos y rodaron por el césped. «Te atrapé, pequeño ladrón», ladró Robert, sacudiendo al niño con tanta fuerza que éste gritó. «Pensaste que podías entrar a escondidas y tomar lo que no es tuyo». El niño gimió, sus pequeñas manos agarrando la muñeca de Robert. «Lo siento, señor. Yo. Solo tenía hambre. Solo tomé 2». El corazón de Lauren dio un vuelco. 2 peras. Era solo un niño. Diane se levantó de su asiento con un suspiro casi teatral, su expresión torciéndose en algo que le revolvió el estómago a Lauren. «Estos niños del vecindario ya no tienen respeto», dijo fríamente. «Crecen pensando que pueden tomar lo que quieran. Pequeños parásitos». «Por favor», sollozó el niño. «Por favor, déjeme ir». Robert lo ignoró. «Ya hemos tenido suficiente de estas tonterías», gruñó. «¿Cuántas veces tenemos que enseñarles?» Lauren miró a Eric, esperando ver indignación, o al menos incomodidad. Pero su rostro estaba tranquilo, inquietantemente tranquilo. Empujó su silla hacia atrás y caminó hacia su padre y el niño tembloroso. «Eric», dijo Lauren rápidamente, poniéndose de pie, «para. Es solo un niño». Eric no se detuvo. Se agachó ligeramente para que su rostro quedara al nivel del niño. Su voz era baja, deliberada. «Si alguna vez vuelves aquí, si alguna vez cruzas esa valla de nuevo, te arrancaré las orejas. ¿Me entiendes?» El niño lloró más fuerte, asintiendo frenéticamente. Pero Eric no había terminado. Agarró al niño por la oreja, torciéndola lo suficiente para hacerlo chillar. «Dilo, siseó. Di que entiendes». «Entiendo». «Lo siento». A Lauren se le cortó la respiración. Sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Este no era Eric, no el hombre que le traía flores los viernes, que le besaba la frente por la mañana. Este era otra persona por completo. Alguien capaz de crueldad sin dudarlo. «Eric, para», gritó ella, dando un paso adelante. «Le estás haciendo daño». Diane se volvió hacia ella, su sonrisa desaparecida, reemplazada por una mirada de gélida condescendencia. «Lauren, cariño, no te involucres. Así es como aprenden los niños. Si nadie les enseña las consecuencias, se convertirán en criminales». «Tiene 10 años», gritó Lauren. «Es un niño, no un criminal». «Los niños se convierten en criminales», replicó Diane suavemente, cruzando los brazos. «Y yo, por mi parte, prefiero detener eso antes de que comience». «Robert, tal vez deberíamos llamar a la policía». «Que tomen nota. Un registro juvenil podría hacerlo pensar 2 veces». El niño gimió, cayendo de rodillas. «No, por favor. Por favor, no los llamen. No fue mi intención». «Levántate», espetó Robert, poniéndolo de pie de un tirón. «Entraste sin permiso». «¿Robaste?» «Eso es un delito. Y en este país, incluso un niño de 10 años debería saberlo». Lauren los miró, horrorizada.
Van a arruinarle la vida por unas pocas peras. La mirada de Robert se dirigió a ella, dura y desdeñosa. Esas pocas peras representan nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra propiedad. Gente como él cree que tiene derecho a lo que hemos construido. No lo toleraremos. Algo dentro de Lauren se rompió. No era solo lo que estaban haciendo. Era cuánto lo disfrutaban. La rectitud en la voz de Robert. La cruel satisfacción en los labios de Diane. Y Eric, su Eric, observándolo todo con una calma distante, casi aprobatoria. Míralo, dijo Diane bruscamente. Ni siquiera lo siente. Si no nos ocupamos de esto ahora, estará trepando por las ventanas en 5 años. Lauren negó con la cabeza, incrédula. No le están enseñando una lección. Lo están humillando. Lo están asustando. Robert se volvió hacia Eric. Bueno, tú eres el hombre de esta familia. Muéstrale lo que pasa cuando la gente cruza nuestros límites. La mandíbula de Eric se tensó. Agarró al niño por el hombro y lo enderezó de un tirón. El niño gritó, sus piernas cediendo. «¿Crees que puedes robarnos?», dijo Eric, alzando la voz. «La próxima vez, dejaremos que la policía se encargue de ti. Serán ellos los que te arrastren». El niño gritó, un sonido crudo y aterrorizado que le revolvió el estómago a Lauren. Se interpuso entre ellos, con la voz temblorosa. «Deténganse, todos ustedes». El silencio cayó, pesado y repentino. Robert frunció el ceño. Los labios de Diane se curvaron en una sonrisa condescendiente. «Lauren», dijo fríamente. «No entiendes cómo funciona el mundo. La gente como nosotros protege lo que es nuestro. No dejamos que la gente nos pisotee. Y si eso te molesta, quizás no estás hecha para esta familia». Lauren se volvió hacia Eric, desesperada. «Di algo, por favor. Esto no está bien». Sus miradas se encontraron, y lo que vio le cortó la respiración. No había ira ni conflicto en su mirada. Era cálculo, crueldad, una aprobación fría y silenciosa que la congeló hasta la médula. Fue en ese momento que la máscara se hizo añicos. La calidez, el encanto, las manos firmes que habían sostenido las suyas. Todo eso había desaparecido. Lo que quedaba era algo más oscuro, más antiguo. Una crueldad que no comenzó con Eric, sino que había sido alimentada aquí, en este jardín de orden y control, transmitida como una reliquia familiar. Los llantos del niño resonaron en el aire pesado, y Lauren se dio cuenta de que estaba en medio de una pesadilla. No se trataba solo de peras o propiedad. Se trataba de poder y de las personas que lo ejercían sin piedad. Su pecho se oprimió, su respiración se volvió superficial. El jardín perfecto se desdibujó ante sus ojos. La familia perfecta que había admirado solo unas horas antes había desaparecido, reemplazada por algo monstruoso. Y mientras el niño sollozaba a sus pies, comprendió con una claridad aterradora. Así eran ellos, y así era realmente Eric. El pulso de Lauren martilleaba en sus oídos. El niño seguía llorando, su pequeño cuerpo temblando, y a nadie, ni a Robert, ni a Diane, ni siquiera a Eric, parecía importarle. Lo miraban como si fuera menos que humano, como una plaga que se había colado en su mundo cuidadosamente cultivado. Algo dentro de ella se quebró. «Basta», susurró, apenas reconociendo su propia voz. Luego, más alto, más fuerte. «¿Basta?» La palabra cortó el aire caliente de la tarde como una campana. Robert se volvió hacia ella, con el ceño fruncido por la irritación. Diane arqueó una ceja. Eric parpadeó, su mano todavía agarrando el hombro del niño. Lauren dio un paso adelante, cada músculo de su cuerpo temblando. «Déjenlo ir», dijo. «Ahora». Robert se burló. «Esto no te concierne». «Me concierne cuando un niño está siendo aterrorizado delante de mí», replicó Lauren. Ya dejaron claro su punto. Está asustado. Está llorando. Y todavía no están satisfechos. ¿Qué quieren? ¿Destruirlo por tomar 2 frutas? La voz de Eric era baja, mesurada. Necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Lauren se volvió hacia él, con el pecho agitado.
¿Consecuencias? Estás amenazando a un niño de 10 años como si fuera un criminal. Le estás haciendo daño. Lo estás disfrutando. La sonrisa de Diane se afinó hasta convertirse en algo cruel. Si esto te molesta, quizás no estás preparada para lo que significa ser parte de esta familia. Tenemos estándares, Lauren. Protegemos lo que es nuestro. Sus palabras encendieron algo feroz e inquebrantable en el pecho de Lauren. El miedo que se había estado anudando en su estómago desde la mañana fue repentinamente consumido por algo más fuerte, la claridad. Miró a Eric, al hombre con el que una vez había imaginado construir un futuro, y lo vio como realmente era, un reflejo de todo en ese jardín, rígido, frío, despiadado. Su voz tembló al principio, pero con cada palabra se hizo más firme. Nunca me casaré contigo, dijo. Nunca. Nunca dejaré que alguien como tú sea el padre de mis hijos. El mundo pareció congelarse. El rostro de Eric palideció, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. La boca de Robert se abrió. Diane parpadeó 1, 2 veces, antes de que su expresión se endureciera en desdén. Estás exagerando, dijo Eric finalmente, su tono cortante, controlado, pero sus ojos delataron un destello de pánico. ¿No lo dices en serio? Si lo digo, dijo Lauren, su voz ahora inquebrantable. Todo esto es monstruoso. Y si esta es la familia de la que vienes, si así es como eres, entonces no quiero tener nada que ver con ello. Diane soltó una risa aguda e incrédula. Oh, por favor. Te arrepentirás de esto. Las mujeres como tú siempre lo hacen. Volverás cuando te des cuenta de lo que dejaste atrás. Lauren no respondió. No podía. Cada fibra de su ser le gritaba que saliera, que corriera. El niño, todavía temblando, se agarró a la parte de atrás de su vestido. Instintivamente, se acercó a él, protegiéndolo con su cuerpo. Está bien, susurró. Ahora estás a salvo. Por un breve y suspendido momento, nadie se movió. Los Bitman permanecían como estatuas en su jardín perfecto. Eric, quieto y silencioso. Diane sonreía, una sonrisa frágil y burlona. Robert, furioso justo debajo de la superficie. Y entonces, sin otra palabra, Lauren tomó la mano del niño. Vamos, dijo suavemente. Juntos caminaron por el césped impecable, el niño tropezando a su lado con piernas inestables. No miró hacia atrás. No quería ver la cara de Eric, ni el desprecio en los ojos de Diane, ni la furia que hervía tras el silencio de Robert. El jardín prístino, antes tan hermoso, ahora se sentía sofocante. Una jaula dorada de la que estaba desesperada por salir. Cuando atravesaron el portón de hierro forjado y salieron al polvoriento camino de más allá, Lauren finalmente se detuvo. El niño estaba a su lado, todavía llorando en silencio, con el rostro manchado y rojo. Se agachó para que sus ojos estuvieran al nivel de los de él. Oye, dijo suavemente, secándole una lágrima de la mejilla. Mírame. Sus ojos grandes y asustados se encontraron con los de ella. Tienes que entender algo, dijo. Tomar algo que no es tuyo. Eso no está bien. No puedes hacer eso. Pero lo que hicieron allí dentro, su voz se suavizó aún más, eso es peor. Se supone que los adultos deben protegerte, no asustarte así. Lo que hicieron estuvo mal. El niño sorbió por la nariz y asintió. Lo siento, susurró. No lo volveré a hacer. Te creo, dijo Lauren. Ahora ve a casa. Cuídate. Le dio a su pequeña mano un apretón tranquilizador y luego la soltó. Él dudó solo un momento antes de salir corriendo por el camino, sus delgadas piernas llevándolo lejos de la finca tan rápido como podían. Lauren observó hasta que desapareció de la vista. Luego se enderezó, con el corazón latiendo con fuerza, pero extrañamente firme. Una cálida brisa agitó los árboles sobre sus cabezas, llevando el leve aroma de la fruta madura. Apenas unas horas antes, había entrado en este lugar pensando que se dirigía hacia su futuro. Ahora sabía que había escapado por poco de un desastre. Sacó su teléfono del bolso y llamó a un taxi. Mientras esperaba, miró hacia los altos portones de hierro. Ahora estaban cerrados, silenciosos e imponentes como los muros de una fortaleza,
que no protegían riqueza ni legado, sino crueldad. Eric le había dicho una vez que admiraba la fuerza, que valoraba el control. Ahora entendía lo que eso significaba, y también entendía que no quería tener nada que ver con ello. El taxi llegó con un suave chirrido de frenos sobre la grava. Lauren subió, dándole al conductor su dirección en Hartford. Mientras el coche avanzaba por la tranquila carretera suburbana, observó cómo la finca de los Bitman se alejaba en el espejo retrovisor, los setos cuidados, la casa reluciente, la ilusión de perfección. Su pecho todavía dolía por lo que había presenciado, y sus manos temblaban ligeramente en su regazo. Pero bajo la agitación, una extraña y poderosa certeza se había arraigado. Se había marchado, no solo de Eric, sino de una vida que la habría atrapado junto a personas que creían que la crueldad era fuerza. Por primera vez desde la mañana, Lauren sintió que podía respirar. El cielo ya comenzaba a suavizarse en la bruma dorada del atardecer. Para cuando el taxi de Lauren llegó a su calle en West Hartford, se sentía vacía, como si el día le hubiera quitado hasta la última gota de fuerza. El zumbido de los neumáticos sobre el pavimento, el débil canto de las cigarras afuera. Todo sonaba distante, apagado, como si estuviera escuchando el mundo a través de una capa de cristal. Cuando el coche se detuvo frente a la pequeña casa blanca en la que había crecido, se quedó sentada un momento, agarrando la manija de la puerta e intentando calmar su respiración. Luego salió y caminó lentamente por el sendero familiar. Margaret debió de oír el taxi, porque la puerta principal se abrió antes de que Lauren llegara. Una mirada al rostro de su hija y no dijo ni una palabra. Simplemente abrió los brazos. Lauren se derrumbó en ellos y, por primera vez en todo el día, se permitió llorar. «Cariño», susurró Margaret, abrazándola con fuerza. «¿Qué pasó?» Lauren intentó hablar, pero las palabras se enredaron en su garganta. Se sentaron juntas en el viejo sofá de la sala de estar, y lentamente, con dificultad, la historia salió. Le contó a su madre sobre el hermoso jardín, la casa perfecta, la forma en que todo había parecido tan pulido y controlado. Habló del vecino rechazado como una molestia, de las sonrisas cuidadosas de Diane que nunca llegaban a sus ojos, de los sermones de Robert sobre el orden y los límites. Y luego le contó lo del niño. Las palabras salieron más rápido entonces, agudas, temblorosas, empapadas de incredulidad y furia. Describió las peras cayendo sobre el césped, las manos crueles agarrando a un niño que no había hecho más que coger fruta de un árbol. Le contó a Margaret sobre el rostro de Eric, frío, irreconocible, y la forma en que su voz había cortado el aire mientras amenazaba a un aterrorizado niño de 10 años. Cuando terminó, Lauren temblaba. «Pensé que lo conocía», susurró. «Pensé que era amable». «Pero no hay nada de amabilidad en él, mamá». «¿Nada?» Margaret no habló de inmediato. Solo sostuvo las manos de su hija, sus pulgares trazando círculos lentos y tranquilizadores sobre los nudillos de Lauren. «Viste quién es realmente», dijo suavemente. «Y te fuiste. Eso requiere fuerza». «Fui tan ciega», murmuró Lauren, secándose las lágrimas. «Me dijiste que algo no estaba bien, y no te escuché». Margaret negó con la cabeza. «No, cariño. Necesitabas verlo por ti misma. Y cuando lo hiciste, no pusiste excusas. No te quedaste esperando que cambiara. Te elegiste a ti misma. Estoy tan orgullosa de ti». El pecho de Lauren se oprimió ante esas palabras. No de dolor, sino de alivio. Algo pesado dentro de ella se movió y desapareció. Por primera vez desde que había salido furiosa de la finca de los Bitman, sintió que podía respirar de nuevo. Margaret se levantó y fue a la cocina, regresando unos minutos después con 2 tazas humeantes de té de menta y un plato de tarta de manzana caliente. Se sentaron en la vieja mesa de madera que había estado en su familia durante décadas, aquella donde se habían celebrado cumpleaños, se habían hecho los deberes y se habían desarrollado conversaciones nocturnas. El aroma a canela y azúcar las envolvió como un abrazo familiar. «Esto», dijo Margaret suavemente, deslizando un plato hacia su hija, «es como debería sentirse un hogar. Seguro, amable, humano». Lauren asintió, con la garganta apretada de nuevo. «Es lo opuesto a ese lugar», dijo en voz baja. Todo allí parecía perfecto, pero era frío, sin alma, como si nada importara más que el control.
Algunas personas confunden el control con la fuerza, respondió Margaret. Pero la fuerza es elegir la amabilidad incluso cuando es difícil. Es ver a alguien más débil y protegerlo, no aplastarlo. Se sentaron juntas mucho después de que el té se enfriara, hablando en voz baja de todo y de nada. Lauren sintió que la tensión se drenaba lentamente de su cuerpo, reemplazada por una paz profunda y tranquila. El día había roto algo dentro de ella, pero también había construido algo nuevo, un instinto más agudo, una resolución más fuerte, una comprensión más clara de lo que el amor debería y no debería ser. Mientras el cielo exterior se oscurecía hasta volverse de un violeta crepuscular y los grillos comenzaban su coro nocturno, Lauren se reclinó en su silla y miró alrededor de la cocina. No era grandiosa ni inmaculada. Había rozaduras en el suelo y una grieta en la esquina del cristal de la ventana, pero era cálida. Era real y era suya. No sabía qué le depararía el futuro. No sabía cuándo o si volvería a enamorarse. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. La próxima vez que lo hiciera, sería con alguien cuya fuerza proviniera de la compasión, no de la crueldad. Alguien cuyo corazón fuera cálido, no congelado bajo una sonrisa pulida. Por ahora, eso era suficiente. Y mientras su madre extendía la mano sobre la mesa y le apretaba la suya, Lauren se permitió una pequeña y cansada sonrisa. El día había comenzado con sueños de un futuro construido sobre la perfección. Terminó con una creencia tranquila y firme en algo mucho mejor, un futuro construido sobre la bondad.